Muy bien, pues continuamos con el estudio técnico. Esta es la parte 4. Retomamos el tema que estábamos analizando, que es el diseño de la función de producción y la ingeniería del proyecto en general. En este sentido, en el último video estábamos analizando lo referente a la maquinaria y el equipo que son necesarios para alcanzar la meta de producción. Además de maquinaria y equipo, desde luego se requiere personal que va a trabajar dentro del proyecto, y además se requiere también sacar el balance de la materia prima que se va a requerir para poder cumplir con este plan o con esta meta de producción. Son los temas que vamos a revisar en esta parte 3 del estudio técnico. Entonces, bueno, en la obra física, en materia de obra física, las inversiones que se van a requerir, además de la maquinaria y el equipo, se van a requerir obras físicas para construir y remodelar los edificios, las oficinas, los locales, hasta la construcción, incluso en algunos proyectos, de los caminos, cercos o estacionamientos que se requieren. Y en ese sentido será necesario analizar las inversiones físicas que se va a requerir en el proyecto de inversión. Entonces, para cuantificar estas inversiones se utiliza aproximaciones de costo, por ejemplo, el costo del metro cuadrado de construcción en los estudios de prefactibilidad. Sin embargo, en estudios más acabados, como el de factibilidad, se tendrá que tener un costo preciso del metro cuadrado, de cuánto nos va a costar, por ejemplo, si se va a construir, cuánto nos va a costar la adquisición del terreno y desde luego un estimado de la obra civil que se requiere para construir el proyecto. Sin embargo, en estudios de factibilidad, como señalaba, la información debe ser aún más precisa mediante los llamados estudios de ingeniería. Entonces, en ese sentido, se debe de hacer una valorización de inversiones físicas. La ordenación de la información relativa a inversiones en obras físicas se hace en un cuadro que se llama balance de obras físicas. Este cuadro de balance de obras físicas nos va a permitir estimar la inversión inicial requerida para ya sea remodelar, ya sea para construir las instalaciones en donde se va a alojar el proyecto de inversión. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo que venimos manejando, tenemos lo siguiente. En el ítem tenemos una planta A, cuya unidad de medida está en metros cuadrados, una planta B, cuya unidad de medida es metros cuadrados, los cercos, que va a rodear el proyecto, va a estar en metros lineales, las oficinas en metros cuadrados, y bueno, las casetas de vigilancia, por ejemplo, en unidad, una nada más. Las cantidades o dimensiones manejadas son para la planta A 2000 metros cuadrados, para la planta B 1200 metros cuadrados, para los cercos 1500 metros lineales, para las oficinas 200 metros cuadrados, para la caseta de vigilancia nada más uno. Para este proyecto en particular, no quiere decir que todos los proyectos tengan una caseta de vigilancia. Después asumimos el costo unitario, ¿sí? En donde construir la planta A, supongamos, nos sale más o menos en 500 el metro cuadrado. La planta B en 500 unidades monetarias el metro cuadrado. Los cercos en 80 unidades monetarias el metro lineal. Las oficinas en 650 el metro cuadrado. Y la caseta de vigilancia, digamos, el metro cuadrado en 14.000 unidades monetarias. De esta manera podemos sacar los costos totales multiplicando la cantidad por el costo unitario. En este sentido, tendríamos la cantidad de metros cuadrados para construir la planta A es de 2000 metros cuadrados y el costo unitario de cada metro es de 500. Por lo tanto, 2000 por 500 nos va a dar 1.000.000. Lo mismo hacemos con la planta B. La cantidad de metros cuadrados que hemos definido previamente en un plano y con la ayuda de un arquitecto va a ser de 1200 metros cuadrados. El arquitecto nos ha dado la información de que el metro cuadrado nos saldría en 500. 1200 por 500 nos va a dar los 600.000 y así sucesivamente hasta llegar a la caseta de vigilancia, la cual, bueno, tiene un costo unitario de 14.000 pesos. Ese sería el costo total. Información dada por el arquitecto que va a hacer, digamos, en este caso, la construcción de estas instalaciones. En caso de que no se fuera a construir, pues se tendría que hacer el estimado de la remodelación, del costo de la remodelación que va a requerir el local, en donde se va a rentar, por ejemplo. Este es un caso muy particular para un proyecto que sí
va a requerir la construcción. Entonces de aquí sacamos el costo total, que es la suma de los costos totales unitarios de cada ítem, y de ahí sale, por ejemplo, esta inversión de 1.8 millones de pesos. Entonces, bueno, la valorización de las inversiones en obras físicas, si el proyecto contempla arrendar, es lo que les decía, arrendar alguna obra física o donde van a estar las oficinas, bueno, entonces se omitiría este balance y se incluiría un balance pero de costos operativos del proyecto. Entonces, si se renta, influye en el costo operativo, no en la inversión inicial. En cambio, si se construyen las oficinas, si se construyen las bodegas, influiría en el componente inversión inicial. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, sería la renta de las bodegas, en donde este componente no estaría incluido en el balance anterior, sino estaría incluido en un balance diferente que se llame costos operativos del proyecto, en donde mes con mes tendríamos que desembolsar la renta de estas bodegas. Entonces, es importante realizar un calendario de inversiones, ya que no todas se harán antes de la puesta en marcha del proyecto. Habrá unas que se tendrán que hacer posteriormente. Por ejemplo, estas obras de ampliación, obras de reemplazamiento de las obras existentes, da lugar a un calendario de reinversiones que se tendrán que hacer para mantener las instalaciones en buen estado. Y bueno, ahora no nada más maquinaria y equipo se requiere para cumplir con la meta, no solamente se requiere invertir en las instalaciones, sino también se requiere contratar personal y materia prima. En el balance de personal, bueno, aquí se tendrá que hacer un análisis del costo de la mano de obra. Este es el principal componente de los costos de operación, sin duda alguna. Su importancia dependerá del grado de automatización del proceso productivo. Por ejemplo, si es un proceso productivo muy automatizado, el costo operativo de la mano de obra va a ser bajo. Por el contrario, si el proceso de automatización es muy bajo, es decir, es un proceso intensivo en mano de obra, el costo operativo de la mano de obra será muy alto. Entonces esto va a depender de la especialización del personal que se requiere, de la situación del mercado laboral, de cómo se esté pagando el jornal, etc. Entonces también habrá necesidad de hacer un balance de personal para estimar los costos que se van a requerir, información que a su vez va a nutrir a los estudios financieros y a los estudios económicos. Este balance de personal es necesario para identificar y cuantificar el personal que se requerirá para determinar el costo de las remuneraciones por periodo. Se deberá de considerar tanto el personal directo como el indirecto. Por ejemplo, el indirecto, el personal de supervisión, el personal de aseo, etc. Para su cálculo se deberá de considerar no solamente el sueldo de cada persona, sino también lo que contempla la Ley Federal del Trabajo en cuanto a bonos y productividad y demás prestaciones que de acuerdo a la ley le corresponda a cada uno de ellos. Entonces, para determinar el personal que necesita tu negocio, sigue tu plan de trabajo y define para cada actividad cuán compleja es el manejo del equipo y la maquinaria. ¿Qué competencias específicas se requieren para realizar el trabajo en cada una de las áreas definidas en el proyecto? ¿Qué habilidades y otros conocimientos se requieren para realizar el trabajo? ¿Cuántos colaboradores son necesarios para el desarrollo de la tarea? Esto es muy importante. Entonces, tomando como referencia estas preguntas, podemos determinar el personal que se va a requerir para cada una de las áreas involucradas en el proyecto. Después de que hayamos identificado estos elementos, en una tabla se va a registrar esta información relevante del proyecto, en donde vamos a anotar las actividades que se hacen por área, organizar los puestos requeridos, describir las competencias requeridas para tener el puesto, especificar qué tareas y qué actividades se deben de realizar, indicar las responsabilidades y obligaciones que tendrán cada uno de ellos, mencionar la jornada laboral en la que trabajarán normalmente, que de acuerdo a la ley laboral pues debe ser de 8 horas, y si hay turnos extras pues se deben de pagar se deben de pagar tiempos extras de trabajo. Esta información, dicho sea de paso, va a nutrir lo que posteriormente va a ser el estudio organizacional.
a partir del cual vamos a centrarnos en el diseño de esta estructura administrativa que va a tener el negocio. Aquí tenemos un ejemplo, sí, de lo que se haría más adelante en un estudio organizacional, pero lo quise poner. Ejemplo de proyecto de elaboración y comercialización para un proyecto de mermeladas, por ejemplo. Si las actividades por área, algunas de estas es la adquisición de materia prima, es una de tantas áreas. El puesto sería el comprador y la descripción del puesto, las competencias que debe de manejar, por ejemplo, manejo en Excel y sabe negociar con proveedores. Dentro de sus responsabilidades, abastecer el almacén, contactar con proveedores, solicitar la factura y órdenes de compra. Su jornada, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, por ejemplo. Y bueno, está un supervisor de la calidad y un almacenista. Igual se le ponen los requisitos, las competencias que debe de cumplir, las responsabilidades y la jornada. Esta información, como ya lo mencioné, va a nutrir otro estudio, que es el estudio organizacional, en donde vamos a ver esto más de fondo. Bueno, retomando nuevamente el punto central, que es el balance de personal. Si se tiene una meta de producción de tantas unidades al mes o al año, y ya tengo una combinación específica de maquinaria y equipo, ahora necesito el personal que va a operar esa maquinaria y ese equipo. Por ejemplo, supongamos que el proyecto da lugar a este tipo de puestos laborales creados. Se requieren 2 supervisores, se requieren mecánicos primeros 12, mecánicos segundos 20, electricistas 10, etc. Y calculo lo que es el costo de la remuneración mensual. ¿Sí? En este caso, contratar un supervisor me cuesta 18,000 pesos. Como son 2, serían 36,000 pesos. Y así sucesivamente para cada uno de los puestos requeridos por el proyecto, y al final tendría yo un total mensual e incluso un total anual si lo multiplico por 12. Entonces esto va a nutrir los cargos que se van a crear en el proyecto, va a nutrir lo que va a ser el catálogo de puestos en el estudio posterior, que es el estudio organizacional. La remuneración mensual deberá incluir no solamente el sueldo como tal, sino todas las prestaciones que se incluyen en la ley: prestaciones, cotizaciones del IMSS, bonos, pagos de tiempos extras, etc. Y bueno, estos son los totales que surgen de la suma de cada uno de estos ítems. Muy bien, pues ahora vayamos a analizar las materias primas. Así como se requiere maquinaria y equipo, se requiere obras físicas para alojar las instalaciones donde va a operar el proyecto, y así como se requiere personal, también necesitamos materias primas. En ese sentido es pertinente preguntarse cuánta materia prima se requiere para cumplir con la meta de producción, con qué calidad se requiere para que el producto salga con las especificaciones técnicas señaladas previamente en el estudio de mercado. Entonces, ¿qué y cuánta materia prima se requiere para cumplir con este plan de producción? ¿Sí? El cálculo de los materiales se realiza a partir de un programa de producción que define el tipo, la calidad y la cantidad de la materia prima. Se deben de considerar los niveles de inventarios que puede manejarse para hacer frente a un aumento repentino de la producción y tener el inventario suficiente, y la política de compras para costear su valor. De igual manera, para estimar este costo se deberá de hacer un balance de materias primas. Considerar los niveles de existencia es importante, es decir, los inventarios, ya que determinará los lotes de compras que armonicen el costo de almacenamiento y conservación de estas existencias con los descuentos que puedan conseguirse con el proveedor al comprar en volumen. Se debe considerar no solo los materiales directos, las materias primas como tal, para convertirlas en productos, sino los indirectos o complementarios. Por ejemplo, útiles de aseo, hasta lubricantes para el mantenimiento de la maquinaria y el equipo, los envases para el producto terminado, etc. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de balance de materias primas para la producción, por ejemplo, de un proyecto de mermeladas. ¿Sí? Se requerirían, por ejemplo, harina, azúcar, grasas, leche, etc. En la segunda columna tenemos la unidad de medida. La primera está medida en quintales, la segunda en toneladas, la tercera en kilos, la tercera en litros, etc. Y después la cantidad que se va a requerir de cada uno de estos artículos.
En el otro manejamos los costos, tanto unitarios, ¿sí?, y los costos totales, que es el que resulta en multiplicar la cantidad por el precio unitario. En este caso, 3.000 por los 10.000 nos da 30.000. Los 225 por los 110.000 nos da 24.750.000 y así sucesivamente. De allí surgiría, de la suma de todos ellos, el costo total. Entonces, esta materia prima debe de ser la suficiente para poder cumplir con el plan de producción previamente definido en el estudio de mercado y de la calidad necesaria para que el producto o el servicio salga con las especificaciones técnicas requeridas, y bueno, las unidades de medida que se van a tomar como referencia. De la suma de los costos totales va a salir el costo total mensual de esta materia prima. Finalmente se van a requerir agendar lo que son insumos generales, por ejemplo electricidad, gas, agua, etcétera, internet, entre otros. También deberá realizarse un balance de insumos generales: agua potable, energía eléctrica, combustibles, internet, seguros, arriendos, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de un balance para insumos generales. ¿Sí? Tenemos un volumen de producción X unidades al mes, por ejemplo. Y tenemos los insumos generales, que es agua potable, energía, petróleo, pintura, gas estacionario, etc. Y las unidades de medida y las cantidades necesarias para poder cumplir con el plan de producción mensual y anual. Entonces tenemos también la columna del costo unitario y el costo total. El costo total es el que resulta de multiplicar la cantidad por el costo unitario. Entonces, bueno, con esto tendríamos el balance, ¿sí?, de los insumos generales, el balance del personal, el balance de las obras físicas que van a alojar el proyecto, y prácticamente esta información estaría nutriendo lo que va a ser nuestro estudio financiero y nuestro estudio económico.